Muy bien, voy a compartir. Espero que ahí estén viendo ya la pantalla. ¿Sí? Sí, Muy maestro. bien, perfecto. Sí, se Hoy ve. estamos dentro de las 7 leyes universales del Kybalión, pero viéndolas por un lado metafísico, que es un lado un poco más profundo o un poco diferente a como se ha visto normalmente en en las escuelas tradicionales de iniciación. ¿Por qué? Porque eso es un poco diferente, porque aquí estamos viendo las leyes universales de una manera más física, más comprobatoria, o sea, con hechos reales. Si se han dado cuenta, en las demás pláticas ponemos ejemplos reales, dinámicas reales para comprobar precisamente estas leyes. Y obviamente esta ley, pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Hoy toca la ley de polaridad, el principio donde dice que todo, absolutamente todo es doble, ¿sí? Entonces, pues empezando con esto, estamos repasando las 7 leyes que dijimos que vamos a ver en este bloque de metafísica, donde vimos los principios de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, el principio del ritmo. Hoy nos toca el principio de polaridad, que es el número 4, y nos van a faltar los otros 3, que es el principio del ritmo, causa y efecto, y el principio de generación. Hoy en particular, pues toca ver lo que es el principio de la cuarta ley, que es la cuarta ley de polaridad, donde dice que todo es doble y todo es dual. Aquí la tabla esmeralda nos dice que todo es doble, que esta ley es de dos sentidos. Es decir, que todos tenemos un par de opuestos. Es decir, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Es decir, es lo opuesto y son idénticos por naturaleza, pero diferente grado. Es decir, todos somos iguales o todo es igual, nada más que tiene un grado opuesto, uno donde empieza y uno donde termina. Y si lo vemos como círculo, vemos que la punta y la cola de una serpiente o la punta y el final de un círculo genera todos los extremos se tocan. La tabla esmeralda también nos dice que las verdades son a medias y son también mentiras a medias. Es decir, nada es completamente verdad ni nada es completamente mentira. Y dice que todo esto son cosas, paradojas que se pueden reconciliar. Eso dice la tabla esmeralda. Pero basándonos en lo que nosotros buscamos, la cuarta ley de polaridad te dice Ya. que en el gran cuarto principio este hermético, nos dice que incorpora la verdad de que todas las cosas se manifiestan, todo lo que se manifiesta en este plano, no en el universo, no en otros planetas, no en otros planos. En este plano se manifiesta siempre de dos lados, es decir, todo tiene su cara y su espalda, todos los opuestos, o sea, todos tienen dos polos. El principio de magnetismo funciona así, uno negativo y uno positivo, pero son de la misma cosa, ¿sí? Es decir, siempre en este plano va a haber un par de opuestos. Eso es lo que te dice la ley. Y obviamente el hombre dice, ha reconocido siempre este principio que todo es y no es. Es decir, todo es y no es al mismo tiempo, ¿sí? Dice que todas las verdades son verdades a medias y todas verdades medio falsa. Hay dos lados para todo, un reverso para un escudo, siempre. Esta ley de polaridad, como nos enseña que siempre hay dos polos, nos da también la intención de que todo se puede reconciliar, ¿sí?
que hay tesis y antítesis. Esto nos lo maneja nuestro fundador, el maestro de la Ferrier, que toda tesis tiene que tener una antítesis. Es decir, son cosas idénticas, aunque hablen de lo contrario. ¿Sí? Dice, esta es la reconciliación universal de los opuestos. Y dice que se efectúan por un reconocimiento precisamente de esta ley de la polaridad. Muchos gurús dicen que pueden tener esta ilustración de misma ley cuando observas a la naturaleza, cuando observas a tu vida. Es decir, que si tú te das cuenta de tu alrededor, siempre va a haber esta ley de polaridad, la ley de los opuestos. Nada más que tenemos que estar muy conscientes y cuidando que precisamente observando esto. Primero, se empieza mostrando que el espíritu y la materia son dos polos de la misma cosa. Obviamente, sí, de acuerdo a la vibración. Acuérdense que hablamos en la vez pasada de la vibración, que donde el espíritu y la materia dependían solamente de la vibración de cada uno. La vibración de la materia vibraba a tantos hertz y se dice que el espíritu vibra a muchos más velocidad. Eso es lo que hablábamos. Entonces dice, es exactamente la misma cosa, nada más que la materia vibra muy pesada y el espíritu vibra muy diferente, muy rápido. ¿Sí? Donde dicen que el todo y la nada es lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de que la diferencia es solamente cuestión de grado de manifestación. Es decir, el todo y la nada, donde la nada se supone que contiene el todo. ¿Sí? Así, las leyes, esta ley de los dos polos opuestos en una cosa es que es igualmente el principio en mayúsculas que varios principios, la mente infinita y la mente finita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como mente finita, que es la que conocemos, sentimos, tenemos una vibración diferente a la mente infinita, pero somos la misma esencia. Nada más nos diferencia la vibración, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo podríamos hablar más de estos ejemplos? O sea, ¿cómo podríamos comparar esta ley o comprobar esta ley que no la vemos? Porque, bueno, sí, Carlos, si tú me dices que la vibración, pero eso no lo veo, ¿cómo lo compruebo, verdad? Pues es muy fácil y sencillo cuando te das cuenta que el principio de polaridad siempre empieza por el medio, ¿sí? Cuando empezamos a entender este principio, cuando lo empezamos a entender, producimos muchísimos cambios en nuestra vida. Muchos. Déjenme les digo por qué. Porque estos cambios se van generando porque tú estás empezando a traer vibraciones diferentes de lo que no quieres y lo que sí quieres lo estás atrayendo. Es decir, si todavía tú no has visto cambios severos en tu vida o cambios grandes o grandes cambios en tu vida, necesitas tranquilizarte y observar qué está en tu ambiente, qué está a tu alrededor. Es decir, tu presente, si te está gustando o no te está gustando, un metafísico siempre tiene que pensar en el futuro y traerlo al presente. ¿Qué es lo que quieres y atraerlo al presente? Porque ya sabes que el principio de polaridad así funciona. La pobreza y la riqueza es lo mismo, nada más es la misma cosa, pero una vibración diferente. ¿Dónde te encuentras tú? La salud y la enfermedad. Si tú te quieres mantener enfermo o te quieres permanecer saludable, ¿dónde te quieres poner? ¿Dónde quieres estar? ¿Sí? Entonces, si pensamos que todo es doble y todo tiene dos polos,
que dijimos que los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos por naturaleza, pero con una vibración diferente. Y es decir, los extremos se tocan, ¿sí? Una persona que es atea puede casi convertirse en un fanático de la religión porque les falta un grado. Y también el fanático de una religión se puede convertir en un ateo, es cuestión de vibración, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Si una persona no cree y una persona es un fanático en una religión, automáticamente en el círculo se tocan. Inclusive si han sabido, la inteligencia es así. Una persona que no es, que raya casi en la locura y es la persona más inteligente, casi se tocan en el círculo. Esto claramente explicado en este universo. O sea, tenemos que entender que la ley de polaridad trabaja aquí y es lo que conocemos. Si nos hablamos de los políticas o de las situaciones más bien angelicales o de las situaciones angelicales o de la jerarquía angelical, tenemos que saber que eso no funciona más que en este plano, en el plano humano, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todo está en lo mismo. Por ejemplo, blanco y negro, hombre, mujer, calor, frío, arriba, abajo, este, oeste, bueno, malo, rico, pobre, amor y odio, sucio y limpio, culpable e inocentes. Todos son la misma cosa, pero dos puntos completamente separados, pero son lo mismo. Vamos a explicarlo un poquito más. Nuestra función como metafísicos es que nuestro trabajo es armonizar los opuestos. Es decir, que tú como metafísico te conviertas en el centro y que encuentres el centro de todas las cosas. ¿Sí? Ejemplo, si tú estás en la opulencia o en la pobreza, buscar el punto medio para ti, decía mi maestro, el maestro Marcelli, busque su centro, porque su centro es diferente a mi centro. Las necesidades económicas mías son diferentes a las necesidades de otra persona. Las necesidades económicas son diferentes. La inteligencia o el uso de tu mente es diferente para unas personas que para otras. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Entonces nuestra función como metafísico es aprender a encontrar el punto medio. Es decir, ni irte para un lado ni irte para el otro, sino encontrar tu centro. Y ese centro, insisto, es diferente al centro de todas las personas. Cada uno tiene su centro, ¿ok? Pero tu trabajo es armonizar los opuestos. A este planeta venimos precisamente eso, a encontrar el justo equilibrio entre polos distintos. Es decir, en donde tú estés, ¿sí? Venimos a desarrollar esa habilidad. Cuando tú desarrollas la habilidad de observar los dos opuestos y buscar el centro, te vas a encontrar en un centro de armonía. Es decir, vas a convertir a tu círculo en armonía. Eso es lo que vas a tratar de encontrar, ¿sí? Pero entendiendo esto del principio de polaridad, entendiéndolo, esto nos dice que ya poniéndolo en plano terrenal, imagínense ustedes una persona de Costa Rica, una persona de Guatemala y una persona de Monterrey, México. Lo voy a explicar para entender el principio de polaridad. Esas personas, cuando tú vas y le preguntas, ¿qué tan frío es tu país? Unos te dicen, muy frío. ¿Ah, sí?
Y el calor, ¿cómo está? Muy caliente. Y dices, a ver, bueno, vamos a ver la escala. Y le preguntas al de Costa Rica o Guatemala, ¿cuál es tu calor? Y en Guatemala te van a decir 30 grados, nos estamos ardiendo, nos estamos muriendo de calor. Pero vas y le preguntas a una persona de Monterrey y le dices 30 grados y te dice 30 grados, estoy fresco. ¿Sí me explico? Y viceversa con el frío. Le dices a alguien de Guatemala cuánto frío tienes y cuando está en 15 grados tiene frío. Ya empieza a ponerse chaqueta, botas. Y al de Monterrey en 15 grados lo encuentras en camisa de manga. ¿Qué quiere decir esto? Es que la pregunta clave aquí es, ¿dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? Para cada uno es diferente. A eso me refiero cuando encuentre su centro. Mi centro es diferente al centro de otra persona. Y lo que yo estoy diciendo en estos momentos es algo que yo he vivido, que yo he visto, que yo normalmente lo veo. ¿Por qué? Porque esas personas, para su lugar, el 30 grados es mucho, mucho calor y el 15 grados es muy frío, porque su centro siempre anda variando de 21 a 22 grados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empieza el calor? Pues empieza de acuerdo a cada una de las personas. Para algunos comienza a sentirse el frío, obviamente en diferente grado y el calor también, obvio. Entonces, si se dan cuenta, la temperatura es la misma, pero siempre hay dos polos. Pero esos dos polos para mí son diferentes porque es la misma escala y busco como metafísico encontrar el equilibrio. Y el equilibrio va a depender de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, la interpretación de dónde empieza el calor y dónde empieza el frío es totalmente subjetiva. Es decir, cada persona te va a decir, no, yo tengo frío a los 15 grados. Y la persona de Monterrey te va a decir, no, a los 15 grados yo estoy a gusto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender como el principio de polaridad. Están los dos polos, pero tú decides dónde es tu centro. ¿Cuál es el equilibrio perfecto para ti? ¿Cuál es el equilibrio perfecto para ti? Y de aquí, de la temperatura, es un ejemplo, pero podemos hablar de muchas más cosas, ¿sí? Y el calor está en la misma escala, nada más que tú decides dónde te pones, dónde es tu equilibrio, porque la ley de esta ley, lo que necesitamos nosotros es equilibrarla, pero para ti misma, para ti mismo, no equilibrarla para otras personas, sino para ti, porque el trabajo de estas 7 leyes siempre es para uno mismo, no para los demás, y para que estés atento o atenta, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegamos es que no existe diferencia entre el frío y el calor porque son extremos de la misma cosa, los dos polos. ¿Sí me explico? Entonces, esto de entender al principio de polaridad, podemos poner otros ejemplos, pero primero quería que se entendiera cuando hablas de temperatura, porque yo lo he vivido. Otro ejemplo muy práctico es cuando amamos a una persona. A veces la amamos demasiado y luego después no queremos verla. Es la misma cosa, amor y odio, pero estás en la misma escala. Nada más que tu amor era muchísimo más. Volvemos ahora a verlo como círculo y vemos que el amor en demasía y el odio están tocándose. Sí, porque siempre acostumbramos a ver a una escala recta, pero esta escala de la doble polaridad o la ley de polaridad es el círculo. Por eso siempre tenemos que buscar el centro, ¿sí?
Eso ha pasado. Son ejemplos bien prácticos. Una persona ama a una persona hasta la muerte y de repente pasa algo en el camino y ya la odias, ¿sí? Tenemos que entender que esto de la polaridad, ¿cómo funciona? Una persona que tenga mucha luz, aquí quieren, al que ustedes quisieran, al que ustedes se imaginan, esa persona tiene una sombra del mismo tamaño que su luz. Tenemos que entender eso. Esa persona así de grande de luz también tiene una sombra igual de grande. Pero ¿qué sucede? Mantiene en su centro esa luz y usted ve lo radiante, pero su oscuridad está ahí. Pero él era lo que les decía a los metafísicos. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar los polos. Y entonces busca luz. Por eso decía mi maestro, si su 51% es luz, ya la hizo, ya ganó, porque usted es más luz que sombra. ¿Para qué? Para que usted siempre mantenga la sombra manejada. En lo que es la GFU y la SOA, por eso es algo diferente. Todas las instituciones que yo he conocido hay que matar al ego, hay que matar a lo peor de nosotros, y no. Ese ego es lo que nos mantiene vivos. Lo que pasa es que hay que manejarlo y mantenerlo a raya, trascendental. Es decir, trascender esa fuerza y usarla a tu favor. Porque si la escondes, si la golpeas, si la guardas, al rato va a salir con más fuerza y tu luz desaparece. Eso es algo que tenemos que entender muy claramente. También otro de los ejemplos es que muchas veces después de estar casado con alguien, se divorcian y obviamente no quieren volverse a ver. Era el ejemplo que les dije primero. Pero hablando de ejemplos, el hambre y la gula, dos extremos. Una persona tiene mucha hambre y la otra come de más. El equilibrio es buscar el centro de todo esto. ¿Cuál es el centro? Mantener a tu cuerpo con la comida necesaria, no irte al extremo ni irte al otro extremo. Eso decía, eso fue lo que iluminó al Buda, porque el Buda cuando se fue a hacer su peregrinaje, se hizo asceta, o sea, es decir, no comía más que lo que le daba la naturaleza. Y ahí descubrió que ese no era el camino, que el camino es el justo medio. Ni gordo, ni tan gordo que sacie siempre el hambre y estés en gula, o estar siempre con hambre, estar en el centro. Otro es el amor y el odio, como lo habíamos mencionado. Cuando amas demasiado y luego odias demasiado. O lo hermoso y lo feo. Si ustedes se comparan, dicen, o hermosa o fea, ¿no? Dices, esto es lo hermoso y esto es lo feo. ¿Lo feo comparado con quién? ¿Y lo hermoso comparado con quién? ¿Sí me explico? Si ustedes empiezan, pues me comparo con William Levy o me comparo con no sé quién más feo, pues ahí es donde ustedes como metafísicos tenemos que entender el perfecto equilibrio y donde estés aceptarte. Eso es lo maravilloso. También otro ejemplo de la polaridad es la guerra y la paz. Dices, es que yo quiero estar en paz o yo quiero estar en guerra. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto medio? Si estás en paz o en la guerra. Otro, podemos estar pasándonos de un polo a otro, pero siempre nosotros tenemos que buscar el centro. El centro es lo que nos va a ayudar muchas veces a encontrar el camino, el destino. ¿Qué es lo que nos enseña esta ley? Esta ley nos enseña algo que a lo mejor nos va a doler, pero lo tenemos que decir. Primero, antes de decir que qué nos enseña esta ley, tenemos que entender que esta ley
está en este plano, así se trabaja, en este plano. Muchas veces cuando hablo y les digo, la maldad y la bondad, lo bueno y lo malo, es la misma cosa, es lo mismo. Ejemplo, nosotros para bondad tenemos localizado a la persona más buena del mundo, me imagino yo en todos los tiempos, para mí, ha sido Jesús el Cristo. Y todo lo malo que creemos es el diablo, ¿verdad? Pobre diablo, que siempre decimos que es el más malo. Y cuando yo les digo que Jesús el Cristo y el diablo tienen que tener, es el mismo, nada más que uno con una vibración muy alta y otro con otra vibración muy baja, me han dicho, no, Carlos, ¿cómo es posible? Este no puede estar al nivel de Dios. No, espérenme, el nivel de Dios es el superior. La luz divina, el amor divino, Dios, el universo, como nosotros lo queramos llamar, se divide y es bueno y malo en este plano. Siempre tenemos que entender que esta polaridad trabaja en este plano y que la dualidad es parte de toda nuestra naturaleza, de todo nuestro alrededor, todo es dual. Y que tenemos que entender y trascender que ambos polos son lo mismo. Nada más que lo que nos va a diferenciar es que nosotros vamos a equilibrar o buscar el equilibrio siempre. Por eso les decía, es muy diferente ver este concepto de la polaridad como metafísico, porque ahí te das cuenta de que tú como metafísico te tienes que trascender los dos polos, es decir, siempre buscar tu justo medio. Que sabemos que el culpable también tiene algo de inocente y que el inocente también tiene algo de culpable. Que el malo también es bueno. Eso es lo que nos enseña esta ley. Y también que todos somos parte de uno. Es decir, el más malo de la colonia, el que vende narcóticos, el que es sacerdote, el que es violador, el que es un santo, todos somos parte de uno, de Dios. Todos. Aunque veamos que el violador y que sea, y la víctima, y decíamos, pues el violador no, pero es parte de lo mismo. El sol no se oculta para esa persona, ni para el narcotraficante, ni para nadie. Es a todos. Es la ley de la polaridad. Lo único que tú tienes que buscar siempre es el equilibrio. Y también nos enseña que todo lo que nos rodea es parte de nosotros. Si tu alrededor ves caos, ves cosas que no te gustan, son parte de ti. Es decir, como es parte de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer para organizar, armonizar tu alrededor? ¿Sí? Y podemos comprobar esta ley con unos ejercicios. Ahorita se los voy a pasar. Si tú en tu colonia, en tu barrio, tú ves que hay muchos conflictos, que hay muchas cosas que no están bien, pregúntate en qué parte de esa polaridad estás. Ese es un ejercicio completo. Obsérvenlo en su casa, en su barrio, en su colonia. ¿Quién eres en esa colonia? ¿Qué formas o qué parte formas en esos dos polos? Es decir, entre más conflictos tengas en tu vida, más separados estamos de la divinidad, ¿eh? Es decir, entre más separado, entre más conflictos tenga en mi vida, más separado estoy de la divinidad. Es algo que nos enseña esta ley. Por eso les decía que no nos iba a gustar mucho, porque hay gente que le gusta el conflicto, que le gusta estar discutiendo, que le gusta estar buscando ver en cómo le hago para estar completamente en conflicto. Eso te aleja de la divinidad, nos aleja de la divinidad. Entonces,
Piénselo usted. ¿Qué tan lejos estoy de la divinidad de acuerdo a los conflictos que traigo? Entonces, tenemos que visualizar eso. Ahora, ¿cómo aplicamos esta ley? Porque siempre sabemos, ya sabemos lo que nos enseña, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico en el terreno ya material, ¿no? Primero tenemos que ejercitar nuestros sentidos para buscar la unidad en todo, que todos somos todo. Tarde que temprano, la humanidad vamos a elevar la conciencia a que nos duela las cosas que le pasen a otro, que nos agrade las cosas positivas que le pasen a otros. Hoy en estos momentos no, pero la vibración del planeta nos va a hacer eso y nosotros vamos a ayudar a esa vibración. Cuando te estés muy contento por el éxito de tu vecino o de tu hermano o de tu supuestamente gente que no quieres, ahí es cuando empiezas a trabajar tu, tu forma de buscar el sentido, el equilibrio en los dos polos. Es decir, tenemos que ejercitar eso. Eso no es tan fácil amar al que creo que me odia. Yo sé que no es tan fácil querer a alguien que no me quiere. O no es tan fácil ayudarle a alguien que siempre está peleando conmigo. Eso es obvio, es por eso tenemos que ejercitar. ¿Por qué? Tenemos que ejercitar nuestros sentidos para entender que todos somos todo y saber que en esencia los dos extremos son la misma cosa. Cuando reconozcamos eso, la vibración del planeta, escúcheme bien, eso va a cambiar totalmente la vibración en el planeta. Cuando hagamos eso, cuando reconozcamos todos que somos lo mismo, que lo que le hago a mi amigo, que lo hago a mi enemigo es lo mismo, ahí va a cambiar. Otra de las cosas que tenemos que aplicar esta ley es que tenemos que entender que el dar y recibir es la misma cosa. Si usted se encarga mucho de dar y no recibe, usted está fallando en una situación que se está yendo a un extremo. No está buscando el equilibrio. ¿Y cómo lo detectas esto? Bien fácil. Cuando hay gente que quiere darle algo y dice, no, no, espéreme, yo no, yo estoy para servir. Esto sucede mucho en esta institución. Queremos servir y servir, pero cuando quieres recibir, no quieres recibir. Entonces la vida, obviamente, va haciendo los ajustes necesarios para que tú tengas que entender que tienes que recibir. Y que tenemos, ¿cómo vamos a aplicar esta ley? Pues que tenemos que buscar, para encontrar la paz, debemos de buscar siempre el punto medio. Si usted lo que está buscando es conflicto, sígale. Pero o sea, eso lo aleja de la divinidad, de esa energía maravillosa que te hace sentir bien. Pero si quieres encontrar paz, tienes que buscar el punto medio en todo, en cosas que te agraden y las que no te agraden, de personas que te agradan y las que no te agradan, situaciones que te agradan y las que no, ¿sí? Que no tenemos para aplicar esta ley tenemos que no se puede vivir en el mundo material, óiganlo bien, sin la vida espiritual. Y que no se puede tener una vida espiritual si no tienes orden en el mundo material. Es decir, tenemos que entender que la materia y el espíritu tienes que hacer el conjunto y vivir en armonía. Porque si quieres convertirte en una persona millonaria, hacer dinero, vas a perder salud, y te olvidas de la espiritualidad, va a llegar un momento, y eso lo ha pasado mucha gente, que mucha gente es multimillonaria y se suicida o tiene mucho dinero y no es feliz. Y del otro lado te vas a la espiritualidad al otro punto en donde te vas de ermitaño, te vas a vivir una espiritualidad allá y no está tampoco completa. Es decir, tenemos que encontrar el punto medio, ¿sí?
¿Quieres orden en tu vida? Necesitas tener una buena espiritualidad. ¿Sí? ¿Quieres tener abundancia? Necesitas espiritualidad. ¿Quieres tener una buena espiritualidad? Tienes que tener una buena materia. ¿Sí? Es decir, la materia y lo espiritual se tienen que combinar para encontrar el punto exacto. ¿Cuál es? No, para mí es uno, pero para cada uno de ustedes es muy, pero muy diferente. Encontrar- el encontrar el punto medio en cada uno es diferente, porque a mí, a lo mejor la espiritualidad es vivir en una cueva alejada, pero tener un Ferrari. También, ¿sí? Cada quien tiene su punto medio, ¿sí? Pero eso sí, si quieres orden en tu vida, prosperidad, paz, tienes que buscar la espiritualidad. Pero si quieres una espiritualidad sana, no fingida, no, es que hay muchos, es que yo soy muy espiritual y llega cualquier cosa y haces derroche de maldad, pues no tienes espiritualidad. ¿Sí me siguen? Entonces esa es el punto medio, el punto medio. Porque muchos se jactan de ser muy espirituales y como dice Arjona, llega una pelota de un chiquillo y la ponchas porque ya no quieres que te esté fregando el niño. O te crees muy espiritual, tu hija se embaraza y la quieres correr porque ya perdió la dignidad de la familia. ¿Sí me explico? O sea, esas cosas son las cosas donde determinas cuando no tienes armonía en el punto de equilibrio. ¿Y por qué lo digo de espiritualidad y materialidad? Porque esas dos cosas son las que nos mantienen en la tierra. Y de ahí, si tú no tienes control en ese sentido, lo demás pierde también el sentido, ¿sí? Si lo espiritual y lo material no lo tienes bien ordenado, las demás cosas no se pueden arreglar. Va a ser lo mismo, va a ser parte del caos. Y tenemos que entender que los extremos se necesitan. Se necesitan los extremos. ¿Por qué? Porque ahí puedes conciliar, puedes saber, el amor y el odio, la bondad y la maldad. No seas tan bueno que te hagan cosas y no seas tan malo que hagas cosas malas. O sea, ten la maldad suficiente para visualizar a esa persona que te quiere hacer mal y sé tan bueno como para ver la bondad que puedes generar. Ese es el punto que nos debemos de aplicar. ¿Sí? Ya después de que sabemos lo que nos enseña, cómo aplicarlas, ¿cómo entendemos esta ley? Pues esta ley bien sencilla, es algo tan sencillo que tenemos que entender que lo único que no tiene sentidos opuestos es el amor divino, de la divinidad, la energía divina, la mente suprema, como tú la quieras llamar a esa energía. Ese amor que tiene esa energía es incondicional. Eso tenemos que entender con esta ley. ¿Por qué? Porque ese amor está fuera precisamente de este plano. A Dios o a la divinidad o al universo no le interesa con quién te metes, a quién le golpeas, a quién le robas, a quién le das. No, Él te da el amor total e incondicional, permanente, y es el amor que te sana, ¿sí? Tenemos que reconocer eso, que esto de los polos nada más está entre nosotros, en este planeta, pero tenemos que entender que Dios, la divinidad, nos ama y nos acepta como somos, nos acepta como somos. Es más, ni en nuestros problemas se mete, no se está viendo con quién, a quién le estás haciendo daño, a quién le estás cortando una oreja. No, Él simplemente te ama. Y claro, no lo entendemos nosotros porque estamos en este plano de dos polos. Pero si volvemos a lo mismo, empiezas tú a ordenarte y a buscar tu centro, vas a ver cómo esa energía de amor, esa energía de luz, esa energía
va alcanzando tu vida, primero tu cuerpo, tu vida y luego todo tu entorno. Y empieza a cambiar alrededor de ti. Tenemos que entender que Él nos ha creado de esa forma. Es decir, así como eres, así te formó Dios. Así te formó. Y Él lo sabe. Él sabe las fallas, las virtudes, los defectos y aún así te ama. Eso es lo que tenemos que entender de esa ley. Esta ley es de polaridad. Ah, es que si te portas mal, Dios te va a matar, te va a castigar o te está yendo mal porque no, dejen de asustar a las personas con ese terrorismo espiritual o terrorismo religioso, que si tú haces algo malo, Dios te castiga. No, eso es otra cosa. Claro, y está muy claro que si usted hace cosas negativas, va a tener el resultado. Esto es un eco. Usted manda la bola hacia el otro lado, cuando venga de regreso no se queje. Claro, eso es algo obvio, pero es una ley en este plano. También si mandas la bola hacia lo más bueno y recibes cosas buenas, claro. Si usted empieza a sembrar espinas con limones, no se enoje cuando se esté espinando y esté recibiendo cosas amargas, porque eso lo hizo. Pero esa es la ley de polaridad, no la ley. La único que sale de esta ley es ese amor divino. Cuando entendemos también ese amor divino, vemos que las cosas que alguien esté haciendo daño o está haciendo mal, también tienes que verlo con amor porque algo le pasó, algo hizo, algo le está generando que eso haga él o que eso haga ella. Algo lo se generó. Entonces, cuando tú lo ves con esos ojos de amor divino, ya no lo ves tan malo. Y claro, es bien difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque yo no voy a perdonar a alguien que mató a mi amigo, que mató a mi familiar. Pero si lo ves con amor divino, es algo que tu conciencia ya está elevándose a otra vibración diferente, ¿sí? Y tenemos que entender que Dios, la divinidad, su aceptación hacia nosotros es total, ¿sí? Y no hay ninguna condenación de ninguna forma y de su parte. Nunca va a haber eso. Tenemos que entender eso, que la aceptación de la divinidad es total, que te quiere, te acepta como eres, con tus defectos y virtudes. Tenemos que entender eso para poder entender esta ley. Y si la entiendes, tu conciencia, tu vibración va a ser mucho más grande. Es decir, vas a elevar esa conciencia. Esto de la divinidad, esto de la divinidad y la polaridad, tenemos que definirlo claro. Porque dicen, oye, ¿por qué si él es tan malo, Dios le sigue ayudando? Esperen, ¿es malo para quién? Tenemos que ver como metafísico más allá de lo que se ve. Tenemos que entender eso, que lo que vemos no es la verdad total, ni la mentira total. Ese es el secreto de convertirte en metafísico, de ver las cosas más allá de lo que se aparenta, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Dios nos acepta total y no hay ninguna restricción ni condenación por su parte. Todo lo que suceda es de acuerdo a lo que tú estés haciendo. ¿Sí? Si mandas la bola a un polo, no te quejes de regreso. Y también a lo positivo, si mandas cosas a lo positivo, claro que la vida tarde que temprano, porque dice, oye, pues yo soy muy buena gente y no he visto nada. Ah, espérese. O sea, la vida no funciona como nosotros creemos. La vida funciona de la forma perfecta y exacta para el universo, así de sencillo, así de fácil. Por eso, yo siempre busco cuando veo cosas que no me gustan, y eso se los digo algo muy personal, que veo cosas que están pasando que no me agradan, que veo qué injusticia o porque sí es difícil las cosas a veces. Me acuerdo del Dios de Spinoza, ¿sí? De Baruch Spinoza, en donde te decía
y te dice, lo podemos leer todos, pero simplemente quise traernos unos pedazos de esos conceptos que dice, deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada malo en ti o que eras un pecador, que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con él puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tu amigo o en los ojos de tu hijito, no me vas a encontrar en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. Olvídate de cualquier mandamiento, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, controlarte y que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes. No le hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía, amado mío. Esta vida no es una prueba ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio al paraíso. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar precisamente ese Dios de Spinoza. Muy bien, con esto, gracias por permitirme servir y recuerda que estas chispas algún día pueden encender tu vida. Hasta luego. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Por el momento no hay nada. Si alguien quiere hacer una pregunta, Muy bien. Bueno, Todo está muy clarito. claro. Muchas Sí, gracias. clarito. muy bien. Pues una de las dos cosas sucede. O estoy diciendo las cosas claras o no me están entendiendo nada. O sea, una de dos, puede ser. Para mí claras, para mí Dos, claras. son dos polos, ¿verdad? Que decimos. No, no se crean. Miren, esto de las pláticas es muy interesante que ustedes conozcan y sepan. Y si tienen alguna duda, díganlo, no pasa nada. O comentario, es válido. Si Lupi- tienen dudas, comentarios, adelante. Lupita, Sí, gracias. Maestro, entonces entendí. Nuestro equilibrio no es tanto el centro, sino donde nosotros lo queramos, donde queramos colocarnos, o sí tiene que ser así como que en medio, No, no, no. ahí como que, El equilibrio es en ti, en tu persona. ok, Porque para mí, en lo particular, tu equilibrio va a ser donde tú te sientas cómodo o cómoda ujú, para los dos lados. Porque a lo mejor alguien se puede sentir pegado a la bondad. En la bondad es algo muy bueno y a lo mejor alguien pegado a la maldad para él se siente bien. Entonces, depende el equilibrio, es el equilibrio o tu centro es individual. Sí, ok, es ujú, muy sí, bien, gracias. muy bien. Comentarios, quejas, dudas, todo se vale en este plática. Ya, claro que ya casi terminamos, pero cualquier duda, pregunta, adelante. Y si no hay, pues también adelante, Osberto. Sí, Levanta. gracias, Carlos. Me gustaron mucho los ejemplos. Creo que son muy prácticos. Ah, el de la temperatura, también lo que consideramos bondad. Cada uno tiene su propio centro y buscarlo es súper fundamental. No podemos estar viviendo en los zapatos de otros. Tenemos que ser nosotros mismos con pues, lo que tenemos y ya centrados, tener una identidad que está en paz, ¿no? Está muy bueno, me encantó, gracias. Muy bien, una gracias. pregunta, ¿sigue grabando? No, ya no grabé. Yo nomás grabo la pura plática, ya Ok, las preguntas ya no las grabo.
Ok, Angie. Eh, Pues yo nada más externar que de veras estuvo muy bonita la plática, me gustó bastante y también comprendí varias cosas. Es que a mí siempre me ha costado trabajo ponerle precio a mi trabajo. Ahora sí, ponerle precio a lo que yo hago. Yo trabajé como mucho tiempo como contadora y sí, siempre pues mis honorarios siempre fueron reducidos, ¿no? Y ahorita aprendí auriculoterapia y estoy como que dando un servicio, por lo que usted nos ha comentado, que pues aprendamos a dar un servicio a los demás. Entonces empecé a dar un servicio en una de adultos mayores para ponerles auriculoterapia. Pero yo les dije que yo iba con esa idea de darles un servicio, pero la mayoría me quiere dar algo siempre. Me dice, no, pues dinos cuánto te debemos. Entonces yo les dije, bueno, miren, vamos a digo, un precio, 20 pesos. Digo, 20 pesos para recuperar yo mi material. Digo, pero si no tienen y tienen un malestar, no, pues coméntenmelo y no hay problema. Digo, entonces, no es muy caro el material para que yo no les pueda poner ese material. Y luego si tienen los 5 pesos, 10, 15, los que puedan dar. Pero no, pero mis amistades o con las personas que luego platico, me dicen, no, es que tú, como, dice, tienes que cobrar más, pero yo no estoy con afán de lucro en este caso. ¿Estoy bien, maestro o reverendo? Usted diga. Es que aquí hay dos cosas muy, muy importante. Hay cosas que tenemos que